Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio. Una disculpa por el retraso, hubo unos pequeños detalles técnicos. Esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y moderadores, para obtener una mejor recepción de la transmisión. Asimismo, quiero comentarles que para realizar las preguntas utilicen el chat y al finalizar tendremos una sesión para responderlas. Así como también les haremos llegar un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a los seminarios internacionales virtuales del Grupo de Investigación y Terapias Innovadoras en Oftalmología y Ciencias Visuales, con el tema de mi consultorio a la publicación. Me voy a permitir presentar a la moderadora de esta mañana. Es la doctora Judith Zavala Arcos, es químico clínico biólogo, cuenta con una maestría en biotecnología y doctorado en ciencias de la ingeniería con especialidad en biotecnología. Es miembro de la Asociación de Investigación en Visión y Oftalmología, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y su investigación se centra en la regeneración del endotelio corneal. Actualmente la doctora Judith Zavala Arcos es coordinadora científica del Grupo de Investigación de Terapias Innovadoras en Oftalmología y Ciencias Visuales, así como también es profesora investigadora de tiempo completo en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Judith Zavala para que dé inicio con el seminario y nos presente a nuestro invitado especial. Adelante, doctora Judith. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un honor para mí presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor José Álvaro Gómez, con su ponencia de mi consultorio a la publicación. El doctor José Álvaro Gómez es oftalmólogo con maestría y doctorado en medicina y oftalmología. Es miembro del Consejo Editorial de revistas internacionales especializadas en córnea y superficie ocular, del Journal de Cirugía Refractiva y del British Journal de Oftalmología, entre otros. Su expertise es en enfermedades del ojo externo y la córnea, principalmente en superficie ocular, ojo seco, inmunología ocular, bioingeniería, terapia celular con células madre y trasplante de córnea. El doctor José Álvaro Gómez actualmente es profesor adjunto del Departamento de Oftalmología y Ciencias Visuales en la Escuela Paulista de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. Muy bien, adelante, doctor, con su ponencia. Okay, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar con ustedes de Monterrey, de México, donde yo tengo muchos amigos como el profesor Valdés y que tengo una apreciación muy grande. Para nosotros va a ser este inicio de intercambio, creo que va a ser algo muy interesante, muy productivo para los dos centros, para los dos países. Y por eso también que yo escogí esta charla, que es un poco introductoria de lo trabajo que yo tengo y posiblemente como una charla inspiradora para los más jóvenes. Bueno, nosotros tenemos este concepto que es muy interesante, fue descrito probablemente por la primera vez por Leonardo da Vinci, que el ojo es la ventana de la mente. Con el ojo nosotros tenemos la posibilidad de capturarmos informaciones del medio ambiente de una manera extremadamente increíble para podermos procesar y traducir en nuestras emociones que salen de vuelta por la mirada que viene de los ojos. Entonces es un
órgano extremadamente interesante que hace esta traslación de la imagen que viene, que cambiamos y procesamos, para también para nuestros sentimientos que nos expresamos con la mirada. Es un placer, una cosa extremadamente increíble poder trabajar con la visión y con el ojo. Esto yo como médico oftalmólogo tengo esta grata posibilidad, y yo creo que esto también fue una gran inspiración para todo lo que hemos hecho en los últimos años. Claro que como médicos, como oftalmólogos, nosotros entonces tenemos esta oportunidad de estarnos examinando las enfermedades de los ojos, y también nosotros tenemos que tener una mirada mucho más profunda, no solamente en la lámpara de hendidura, en el conteúdo interno del ojo, pero también pensar la importancia de la visión para un ser humano, para un paciente, que es nuestro objetivo más importante como médicos. La primera cosa que yo quería comentar con ustedes es que este trabajo de médico sí nos posibilita nos aprofundar y hacernos mucho más do que solamente quedarnos en la oficina en una situación muy así confortable de estarnos examinando y tratando de nuestros pacientes, que es extremadamente noble, pero también es muy importante que nosotros podamos, claro, con la posibilidad de hacernos un poco de medicina, o sea, nosotros también podamos hacer un poco de investigación, un poco de aprendizaje con la oportunidad que tenemos de estarmos trabajando con la visión. Bueno, yo soy de un país muy parecido con México, Brasil, que es un país extremadamente grande, ocupa casi 50% de la América del Sur, tiene una geografía extremadamente interesante, donde tenemos grandes ríos, grandes florestas, un país tropical que tiene sus particularidades. La parte norte está involucrada en la Amazonia. La parte central tiene una tierra de planalto, planicie, muy plano, muy buena para agricultura. Y la parte sur, que está cerca de Argentina, que tiene un clima un poco más temperado y también que tuvo una colonización muy europea. Como un país grande, tropical, tenemos también muchas, como México también lo tiene mucho, riquezas naturales, ¿no? En muchas partes del país, como playas. Doctor Gómez, una disculpa, doctor Gómez, no se está viendo la presentación. Ok, bueno, yo estoy hablando de la ventana del alma, que es el ojo, en nuestras oportunidades de trabajar con la visión. Y para contextualizar, yo vivo en Brasil, ¿no? Que tiene mucha similaridad con el México. Es un país grande que tiene sus particularidades y sus riquezas naturales en muchos sitios distintos del país. Una costa muy larga, muy grande para el Atlántico, sitios muy interesantes como lençóis paulistas, lençóis maranhenses y la floresta amazónica, que tiene también una importancia tremenda, no solamente para el país, mas también para el mundo. Brasil tiene una etnicidad mixta, ¿no? Misturada. Tenemos participación de los europeos, de los negros y también de los indios, y ahora está en una cuestión racial que es extremadamente actual. Aquí en Brasil es interesante que las manifestaciones no se quedaron muy grandes
Probablemente porque 70% de la población brasileña es misturada, es mixed. Los portugueses, la colonización portuguesa fue extremadamente democrática y nosotros tenemos una parcela muy pequeña de la población que es solamente de negros, pero la gran mayoría es misturada, completamente misturada. El país también tiene por esto una culinaria muy rica, tenemos un amor tremendo por el deporte, por la alegría de las festividades como el carnaval, pero también es una población que en los últimos 10 años sacó 2 presidentes, entonces que se manifiesta dependiendo de la situación política. Y ahorita tenemos una situación política, económica extremadamente frágil, también no para hablar de la situación de la salud. El país tiene muchos contrastes del sur para las ciudades en la costa, que son ciudades relativamente grandes, de 5 millones de habitantes, como muchas de las ciudades donde tenemos algunas riquezas de arquitectura portuguesa. Tenemos Brasilia, que es nuestra capital, la Perla, que es Río de Janeiro, una de las ciudades más increíbles del mundo. Y también donde yo vivo, que es São Paulo, que es una ciudad muy grande como la Ciudad del México, que es extremadamente rica, pero también tiene sus particularidades. Brasil tiene hecho avances increíbles en términos de tecnología, extracción de petróleo, tenemos una agricultura muy fuerte, tenemos autoestradas, es un país que tiene lados extremadamente desarrollados y que están desarrollando, como también podemos ver inclusive en las universidades, como por ejemplo que es un acelerador de partículas, la ciudad de Campinas, en el estado de São Paulo, que es uno de los más grandes del mundo. Entonces tenemos mucha cosa buena, pero también tenemos una situación social muy frágil. Tenemos una gran parcela de la población, como también ustedes y otros países de América Latina lo tienen, en situación de mucha desventaja. Y es por eso también, en este contexto, que yo creo que nuestra misión como médico de un país en desarrollo como Brasil o como México, tenemos una misión social extremadamente importante. No solamente en términos de ayudar los más pobres, los que están en condiciones desfavorables, pero también para intentar producir avances tecnológicos en nuestra área que puedan ayudar a los que lo necesitan. Yo soy profesor de universidad y como esto yo tengo aún una misión mucho más, vamos a decir así, más enraizada internamente para tenermos esa acción social y yo pienso que esto es muy importante. Una de las cosas que nosotros desarrollamos con la universidad y también con el fato de trabajar como oftalmólogo son las misiones en algunas áreas de Brasil, como la área de Amazonia. Aquí nosotros con el profesor Mauro Campos, que es el jefe del departamento de oftalmología de nuestra universidad, y otros profesores, juntamente con una misión conjunta con Johns Hopkins, aquí profesor Peter McDonald, nos dio la oportunidad de visitar esta área extremadamente única, donde nosotros prácticamente no tenemos autoestradas, pero todo se pasa en los ríos, también las habitaciones de la población, y por eso también lo tienen situaciones muy únicas de enfermedades muy particulares, como por ejemplo, lo altísimo índice de pterigio y enfermedades infecciosas típicas de esa región de Brasil. También siendo oftalmólogo, yo tuve
y también como profesor universitario, yo tuve la oportunidad de tener un contacto con pacientes fuera de Brasil, en India, como también en Japón, más recientemente yo quedé un tiempo en Saudi Arabia, en Arabia Saudita. Entonces, esta interacción de saliendo un poco de la oficina con otras realidades, otras poblaciones de países similares, pero completamente distintos, nos permite mirar la visión en nuestro papel como oftalmólogo de una manera un poco más diferente de lo que nosotros tenemos solamente en nuestra oficina. Y con esta mirada distinta, esto abre un campo muy amplio que puede ser aprovechado en la área de la creación, en la área de la investigación. Y aquí yo abro una segunda tip, que es que tenemos que tener la mente siempre abierta. Es como un paraquedas, no sé cómo se habla paraquedas en español, pero solo funciona después que lo abre. La mente de nosotros, y aquí nosotros estamos contextualizando como médicos, como oftalmólogos, también tenemos que recordar de tenernos la mente abierta para abrir otras posibilidades de cumplirnos nuestra misión como médico. Posiblemente uno de los artículos más interesantes que yo tuve la oportunidad de coordinar fue en la revista brasileña de oftalmología, Arquivos Brasileños de Oftalmología, hace algunos años, donde yo entrevisté al profesor Harminder Dua sobre el poder de la observación. Este es un concepto muy interesante y muy aplicable, mesmo en su oficina trabajando con un paciente a partir de una observación simple de una enfermedad o de una condición, de una situación distinta, nosotros podemos extraer una serie de informaciones que podemos nos aprofundar para sacarnos algo productivo. Este poder de la observación, en verdad, tenemos que tener en mente que la expresión, el ojo no puede ver solo lo que la mente no conoce. Este no es completamente cierto. El ojo puede sí mirar algo más adelante de lo que la mente conoce. Puede descubrir nuevas cosas si usted tiene la mente abierta para esto. Este es un talento, solamente el profesor Dua lo puede hacer, transformar una observación clínica en un trabajo científico. Es un poder. Yo pienso que no, esto es una cosa que nosotros tenemos que aprender y desarrollar. Entonces tenemos una mente inquisitiva, una mente que toma lo que no tiene sentido, pero siempre intenta hacer sentido de o que el ojo está le transmitiendo. Entonces tenemos que siempre nos preguntar por qué es así y no solamente aceptar una observación clínica como algo sin pensarnos que puede tener algo por detrás. Es claro que en nuestro día a día, en nuestra rutina de vida, este no es fácil. Nosotros pasamos más o menos a 95% del tiempo solamente trabajando en cosas así diarias de rutina, sin tenernos tiempo para crear a partir de una mentalización que tenemos que tener. Este tiempo para conseguirmos traducir una observación en un estado de creación que nosotros podemos llamar de envision, esto tenemos que tener un tiempo para esto, un aprendizaje, un entrenamiento
que no es difícil, pero tenemos que tener. Por eso, cuando tenemos el tiempo para pensar un poco sobre o que há por detrás de aquela observación, ahí podemos entonces hacer grandes descubiertas, grandes creaciones que pueden salir de una observación, como por ejemplo, cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina a partir de infecciones fúngicas. Para esse processo criativo, claro que tem que ter algumas etapas, não? Como uma preparação, um tempo, um brainstorming, uma incubação. Para isto também, para conseguirmos organizar este processo criativo, nós, como médicos, como profissionais da área de saúde, podemos seguir, sim, os passos do método científico. Para isso, recuérdense que toda investigação científica inicia como uma pergunta. Por exemplo, como funciona o fármaco? Qual é a dose adequada daquele fármaco? Como devo dar profilaxis? Por que se infectou? Ou seja, é necessário fazer perguntas. E daí você extrai uma coisa que você pode empregar o método científico para organizar uma forma de ter uma resposta e termos também uma inovação. Claro que depois da pergunta você tem pensando então em traduzir isto em um estudo científico, fazer o desenho do estudo e depois ver a informação e recursos disponíveis para então fazer uma investigação. Você pode seguir o método PICOT, ou seja, ter pacientes, a intervenção, pensar em um procedimento, ter, se possível, um grupo comparativo, para então ter resultados, analisar os resultados depois de um tempo de seguimento. É importante, quando hacemos, por exemplo, um estudo clínico, fazer a avaliação do tamanho da muestra que você deve ter antes de começar o estudo, porque isto vai ajudar muito na forma de comprovar sua hipótese a partir da análise estatística. Nós também temos que recordar que você pode fazer a investigação clínica, pero também você pode ir ao laboratório e, juntamente com as pessoas da área básica, fazer uma investigação básica. E eu creio que o médico, o doutor, que tem uma mente mais aberta, pode fazer ou acelerar o processo de translação da parte básica para a parte clínica. Então, isto eu vou falar um pouquinho mais, dando exemplos desta possibilidade de utilizar de uma maneira muito mais próxima a parte básica para termos uma aceleração da inovação para a área médica. Claro, a partir temos sempre que considerar como se hace a pirâmide do conhecimento para você chegar a los estudos que realmente são os estudos que comprovam uma verdade do ponto de vista terapêutico, os ensaios clínicos randomizados. Podemos passar por distintas etapas, distintos desenhos de estudos que podem, então, ser desenvolvido tanto junto quanto também separado de los investigadores básicos. Talvez um exemplo muito interessante que eu posso mostrar para vocês foi uma ideia que partiu de uma observação clínica, cirúrgica, muito sencilla, de que, por exemplo, a cirurgia del trasplante lamelar anterior, donde nosotros inyectamos una burbuja de aire en la córnea, que facilita mucho la cirugía. Esto hacía siendo hecho por muchos años, pero nadie había preguntado por qué la burbuja de aire hace una disección
de las camadas más profundas de la córnea de una manera en algunos casos y por qué de otra manera en otros casos. El profesor Dua, siguiendo su capacidad de observación y también su inquietud con aquella situación de la burbuja de aire, empezó a pensar por qué la burbuja de aire ni siempre hace una disección precisa, perfecta de la córnea. Y el profesor Dua, entonces, que tiene una base científica, una base de PhD en inmunología, fue al laboratorio y con sus alumnos empezó a hacer investigación muy sencilla, pegando solamente córneas de banco de ojos y haciendo inyecciones seguidas, decenas, centenas de veces de aire para mirar entonces la formación de esa burbuja que él entonces consiguió diferenciar dos tipos de disección de aire, esta disección de la burbuja tipo 1, donde entonces sacó el tejido y llevó por un patologista que percibió que había una camada un poco más distinta que nadie había descrito en la anatomía de la córnea, una camada pré-DCM, que entonces sus alumnos llamaron de camada de Dua, porque fue descrito por Dua hace pocos años atrás. A pesar de la anatomía de la córnea ser conocida hace centenas de años, nadie se atreve con que tenía algo que hacía que la disección fuera diferente, y solamente Dua, a partir de sus observaciones en el campo quirúrgico, que también en sus experimentos en ojos, detectó que había una estructura anatómica que nadie lo había descrito, que después fue caracterizado no solamente del punto de vista bioquímico, anatómico, histológico, pero también embriológico, que había una estructura que tenía que ser entonces incluida en la anatomía de la córnea. Y con eso nosotros empezamos a comprender mucho mejor algunas de las enfermedades de la córnea, como por ejemplo la descementocele, que es un adelgazamiento de la córnea. ¿Por qué no perfura nunca? Porque esta camada de Dua es densa, resistente. Y otras condiciones también, como por ejemplo nuevas formas de trasplante de las capas profundas de la córnea a partir de la disección de esta capa de Dua. La cuarta tip, la cuarta cosa que es importante es también saber reconocer y saber aprender y saber también tener una oportunidad de tenernos un buen maestro. Yo tuve la oportunidad de ser posiblemente el primer fellow de profesor Harminder Dua cuando él estuvo en Filadelfia, pero también juntamente con mi experiencia en Estados Unidos en los años 93 y 95, yo tuve la oportunidad de aprender mucho con profesor Peter Leibson, Elizabeth Cohen, Christopher Hapuano, los maestros míos de córnea, de mi especialidad, que fueron muy importantes para mi formación. Y juntamente con el profesor Dua, que hacía solamente investigaciones básicas, yo tuve la oportunidad de aprender mucho sobre la biología celular de la córnea. También tengo que agradecer mi gran maestro en la Escuela Paulista de Medicina, el profesor Rubens Belfort, que es también un maestro que tiene una capacidad tremenda de investigación clínica y quirúrgica, y recientemente, hace pocas semanas, describió los primeros hallazgos de la retina después de la infección con el virus del COVID. A partir de una observación clínica sin mucha tecnología, solamente con el uso de un tomógrafo, él consiguió entonces hacer la descripción, la primera del mundo, de las enfermedades de retina.
Entonces, mírense que cuando tiene un buen maestro, cérquense de él para aprender lo máximo que lo pueda, porque esto va a mejorar mucho su aprendizaje, acelerar mucho su capacidad de aprender a observar y aprender también a transformar sus observaciones en innovaciones. Con el profesor Dua yo tuve la posibilidad de trabajar mucho, tanto en la clínica del Wills Eye Hospital en Filadelfia, pero también en el laboratorio de biología celular, aprendiendo y trabajando con cultivos de células, aprendiendo cómo lo hace la cicatrización epitelial de la córnea. Uno de nuestros estudios juntos fue sobre este tipo de situación, la queratomapatía en gendemoinho, que el profesor Dua entonces siempre preguntaba para él mismo o para nosotros, ¿por qué tiene ese padrón de migración epitelial cuando usted acelera la epitelización de la córnea, ese padrón en gendemoinho? Bueno, nosotros entonces, para responder esta pregunta, que parecía muy difícil, hicimos cultivo de células epiteliales de la córnea y la hipótesis del profesor Dua es que el ojo tiene un campo magnético que puede influenciar el padrón de la migración epitelial. Entonces nosotros cultivamos muchas veces células epiteliales de la córnea, colocamos sobre magnetos de distintos poderes magnéticos y de repente observamos el mismo padrón de la situación clínica de la migración entonces en gendemoinho. Entonces usted consigue reproducir una situación clínica en vitro, en el laboratorio con las células epiteliales. Esta es entonces nuestra hipótesis que fue publicada después en 2 revistas de prestigio, no solamente clínico, pero también de la área básica, de cómo se lo hace la decomposición del efecto del campo electromagnético que usted tiene en el ojo, que puede influenciar la migración de esas células epiteliales que son ricas en electrolitos y también en hierro, que responden entonces haciendo esa migración centrípeta un poco más en la forma de un gendemoinho. También estudiamos mucho más situaciones como lo hace la migración epitelial, y eso también traducido en tratamientos para problemas de las células madre del limbo, y muchas cosas que salieron del tiempo que yo quedé con Harminder Dua en el laboratorio, juntamente también con la clínica de córnea de Wills Eye Hospital. El tip 5 es que nosotros también tenemos que buscar inspiración de nuestros pacientes, principalmente aquellos casos más difíciles que desafían nuestra mente para intentar ayudarnos. Bueno, así que yo regresé a Brasil después del tiempo que yo pasé fuera, haciendo también mis tesis de maestría, de doctorado. Yo entonces me quedé con un problema en la práctica médica de nuestra clínica de córnea, donde nosotros teníamos pacientes y muchos pacientes con situación de ceguera bilateral debido a problemas de la superficie del ojo. Muchos casos de pacientes jóvenes que tenían entonces esta situación donde nosotros tenemos la destrucción de las células madre del epitelio de la córnea, y con esto hace todo un proceso de vascularización y pérdida de transparencia y pérdida de la visión. Teníamos casos en la clínica terribles, como por ejemplo una crianza, un niño recién nato, que donde en la maternidad tuvo la infelicidad de utilizar el colirio de nitrato de plata que hace la profilaxis para las infecciones por gonococos,
en el hospital hubo el cambio de la formulación de una concentración de 1 para 10%, hubo un error terrible, entonces la crianza sí que nació y fue instilado una gota de nitrato de plata muy fuerte y tuvo una quemadura terrible bilateral, como ustedes pueden mirar. Y varias situaciones que teníamos entonces en ese sentido, de esas enfermedades de la superficie ocular, donde nosotros desarrollamos, hicimos muchas cirugías de trasplante de limbo y de conjuntiva, de donantes halógenos, pero también con esto nosotros empezamos a buscar soluciones para mejorar nuestros resultados en estas condiciones. Y uno de las acciones que hicimos fue empezar estudios y también en un propio banco de membrana amniótica en la universidad. Y con esto nosotros, empleando método científico, conseguimos hacer varios estudios comparando distintos métodos de preservación, cómo lo hace para tener la mejor membrana amniótica que hace que puede ser asociada al trasplante de células madre. La membrana también puede ser empleada en otras condiciones de otras enfermedades de la superficie ocular y nos dio la posibilidad de trabajarnos y hacemos varias publicaciones con este tópico de la membrana amniótica en su empleo en la práctica oftalmológica en enfermedades de la superficie ocular. Pero también nosotros observábamos la dificultad en aquellos casos bilaterales. Una cosa es usted tener paciente que tiene una enfermedad de la superficie ocular solamente en un ojo, porque ahí usted puede sacar un poco de células madre del otro ojo que está bueno y trasplantar para el ojo que está malo, haciendo la reconstrucción de la superficie ocular. Pero los pacientes que tienen los dos ojos acometidos, como aquel niño o entonces aquel paciente con Steven Johnson, que es una enfermedad que compromete los dos ojos, ahí nosotros podemos y tenemos que hacer los trasplantes de células madre de un donante halogénico. Esto se queda muy bien, pero después de algún tiempo no tiene así la sobrevida que tenemos cuando hacemos un trasplante autólogo. Este que nosotros quedamos con esta dificultad también nos dio la posibilidad de hacermos un análisis de sobrevida, una análisis estadística que constató que las cirugías de superficie ocular con trasplante de limbo tenían una sobrevida en media en torno de 30% en todos los casos. Pero cuando separamos casos autólogos, excelente resultado, 80%, pero los casos halógenos, mismo con inmunosupresión y control del rechazo, tenemos resultados mucho peores a largo plazo. Es por eso que nosotros con esto también regresamos al laboratorio de biología celular buscando soluciones para no tenermos ese problema de sobrevida. E hicimos cultivos de células madre, hicimos también busca de otros tipos de células madres autólogas que podrían ser utilizadas para la reconstrucción de la superficie ocular sin tener el problema del rechazo. Este que nosotros trabajamos más fue con la conjuntiva del paciente, donde cuando usted saca un poco de la conjuntiva, trabaja en el laboratorio, usted puede diferenciar las células epiteliales de la conjuntiva en células muy parecidas con las células de la córnea. Trasplantar para el propio paciente sin tenermos necesidad de inmunosuprimir y también con un tiempo de sobrevida más largo porque se trata de células del propio paciente. Entonces aquí nosotros publicamos los estudios con esta técnica de cultivo ex vivo de la conjuntiva para recuperación de la superficie ocular.
También buscamos otras fuentes, por ejemplo, pacientes que no tienen la conjuntiva viable. Y ahí tenemos la oportunidad de colaboración con investigadores básicos del área básica, biólogos, como la profesora Irina Kerkis, que trabajaba con células madre inmaturas de la pulpa dental, que son fáciles de ser obtenidas, son muy bien diferenciadas y tienen la capacidad de ser diferenciadas en células epiteliales de la córnea. Con esto nosotros entonces publicamos comprobando in vitro y también in vivo en animales la posibilidad de hacermos el trasplante de células madre de la pulpa del diente de leche diferenciadas en epitelio de córnea. Y aquí usted puede mirar cómo es un epitelio de córnea normal, el epitelio de córnea formado con las células madre de la pulpa del diente de leche en un modelo animal, comparando con el grupo control. Con esto tivemos también la aprobación del gobierno brasileño para utilizar este tipo de técnica para empezar a trabajar en los pacientes. Este es uno de los casos primeros donde el paciente tenía el problema de la deficiencia de las células madre del limbo, con la invasión de la conjuntiva sobre la córnea. Entonces la cirugía, usted tiene que hacer la retirada de ese tejido fibrótico que crece sobre la córnea. Y después entonces nosotros pegamos una membrana amniótica cultivada con células de la pulpa del diente de leche que fueron diferenciadas en células de córnea, de la superficie de la córnea, de células epiteliales. Cortamos sobre la córnea, hacemos una sutura o entonces plega biológica con cola biológica y una lente de contacto y ya está la cirugía. Una manera muy elegante de trabajar con este tipo de condición. Bueno, pero también nuestra observación clínica percibió que los casos que tenían el problema de las células madre del epitelio de córnea, pero también con ojo muy seco, tenían un pronóstico muy reservado. Y con esto nosotros entonces también pensamos en trabajar más con el problema del medio ambiente antes de traer las células para el ojo del paciente. Teníamos que mejorar la lubricación. La lágrima es fundamental para que las células epiteliales sobrevivan y mantengan su condición y su fenotipo epitelial y su transparencia. Y entonces empezamos a intentar técnicas cirúrgicas y una que logró muy bien sucedida por nosotros fue la trasplante de las glándulas salivares menores o más pequeñas de la boca para el ojo. Trabajamos en muchos casos graves de ojo seco. Este logró presentación en la Academia Americana de Oftalmología, publicaciones, y cambiamos un poquito la técnica. O fato es que nosotros entonces conseguimos mejorar la sequitud o la condición de ojos muy seco para una condición mucho mejor. Aquí un paciente antes y después de la cirugía de trasplante de glándulas salivares, antes y después. Y esto entonces empezó a ser parte de nuestro algoritmo para trabajar con casos con el problema de la superficie ocular. Primero arreglamos el problema del ojo seco. Si tiene ojo seco muy severo, trasplante de glándulas salivares, para después hacermos trasplante de células madre, para después empezarmos entonces a posibilidad de recuperación de las capas profundas de la córnea, posiblemente con trasplante de córnea. Mírense aquí un ejemplo de un paciente de nosotros con una situación dramática de Steven Johnson. Miren cómo se queda el ojo después que pasa la crisis de esta enfermedad autoinmune, que pega los dos ojos y tiene un proceso cicatricial en un ojo seco severo. El paciente se queda completamente ciego
Entonces, para hacernos la recuperación, hicimos primero el trasplante de las glándulas salivares para devolver la humedad necesaria. Después, la trasplante de las células madre de un donante vivo, que fue la hermana del paciente. Después, entonces, precisaba tener un trasplante central porque la córnea era muy opaca profundamente. Hicimos un trasplante, cerramos un poquito el ojo porque tenía ojo seco, muy seco, y el paciente tuvo una recuperación de su visión. Estos pacientes, 10, 15 años atrás, quedaban ciegos, así caminando en la clínica y nadie tenía una respuesta. Pero con este avanzo a partir de la observación clínica de nosotros, siempre buscando respuestas clínicas o entonces involucrando la área básica, la biología celular, nosotros ahora tenemos la posibilidad de recuperarnos parte de estos pacientes. Los estudios, juntamente con nuestro laboratorio de biología celular aplicada a enfermedades del ojo, principalmente de la córnea, también con esto empezamos a trabajar ahora con los problemas del endotelio de la córnea. Y nosotros desarrollamos un sistema de cultivo de células endoteliales de la córnea. Esto fue tesis de doctorado de uno de nuestros alumnos que publicamos. Entonces aquí un cultivo de células endoteliales de la córnea, su caracterización con los marcadores típicos de las células endoteliales, y después también empezamos a trabajar buscando una manera eficaz de hacer el trasplante de esas células. Hicimos estudios con nanopartículas magnéticas, estudios que fueron también trabajados in vitro, en vivo. Esto también nos dio la oportunidad de publicarmos un libro, el primer libro sobre stem cells in ophthalmology, juntamente con otros colegas que tratan justamente de esos avances, no solamente con células madre de la superficie ocular, pero también con células endoteliales de la córnea. El otro tip que es fundamental hoy en día, principalmente, pesquisa no lo hace sin colaboración. La colaboración es esencial. Y aquí yo tengo la posibilidad de trabajar en una universidad, la Universidad Federal de São Paulo, donde yo tengo proximidad con distintas áreas. A ustedes también ahí en el Tecnológico de Monterrey. Esta proximidad con biomédicos, biólogos, químicos, farmacéuticos, ingenieros, nos dan una oportunidad tremenda de conseguirmos hacernos algo. Y la colaboración dentro de la institución es muy importante para esto. También tenemos programas de posgraduación y con esto conseguimos con los alumnos haciendo sus trabajos avanzarnos en términos de innovación en la área de recuperación de visión. Importante también mencionar la colaboración regional. Y aquí nosotros tenemos una colaboración con la Sociedad Panamericana de Córnea, con colegas, con médicos, oftalmólogos de distintos países de América Latina. Jorge es miembro de Pancórnea, donde cambiamos experiencias clínicas, experiencias cirúrgicas, experiencias de innovación. Entonces, con esto, este tipo de colaboración también es muy importante para nosotros hacernos algo diferente. También aquí importante hacernos no solamente nuestra región, pero conocernos la experiencia de otras regiones, como por ejemplo, cuando organizamos el primer consenso global sobre enfermedades ectáticas de la córnea o queratoconos. Con esto tuvimos la oportunidad de interagir
con la Sociedad Asiática de Córnea, la Sociedad Europea de Córnea, la Sociedad Americana de Córnea. Este tipo de colaboración es muy importante. Este también lo hacemos con la Sociedad Internacional de Superficie Ocular y Ojo Seco, el DIUS, donde nosotros hemos trabajado en varios consensos globales sobre la enfermedad del ojo seco, que es una enfermedad muy común, muy prevalente en los días de hoy. Bueno, yo gustaría de finalizar mi presentación lembrando algunos puntos importantes, que primeramente la observación clínica diaria de un médico, de un oftalmólogo en su oficina, ya usted tiene la oportunidad de hacer preguntas e intentar traducir esto en innovación. Claro que para esto es importante que usted tenga siempre esta curiosidad, esta cuestión de entrenar su cerebro para analizar, entender o que usted está viendo o qué está por detrás de una observación clínica de un consultorio. Muy importante tener buenos maestros, muy importante tener la mente abierta y colaboración externa, como nosotros estamos intentando hacer aquí, ahora con ustedes, para avanzar y mejorar no solamente nuestras habilidades, pero también para cumplir nuestra misión como médico y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo gustaría de agradecer la oportunidad, Jorge, y al Centro de Innovación de Tecnología para las Enfermedades Oculares, y estoy aquí a disposición para responder las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su ponencia. Definitivamente la medicina translacional y la unión lo que ocurre en el consultorio hacia el laboratorio es de suma importancia para avanzar en la medicina. Yo quisiera preguntarle cómo resulta para usted desde formular la pregunta de investigación en el consultorio hacia la aprobación de los protocolos clínicos, porque veo que en su experiencia han tenido diferentes protocolos ya realizados, y cómo es que ustedes lo han logrado gestionar de una manera eficiente. Bueno, como yo hablé, usted tiene que seguir los pasillos de la investigación, de la investigación, ¿no? Después de la pregunta, hacer su hipótesis, trabajar y escribir un protocolo e enviar para la Comisión de Ética en Pesquisa. Esto es fundamental para que usted tenga algún trabajo aprobado, alguna innovación que usted quiera aprobar o empezar, tiene que tener y seguir los preceptos de la ética médica y también de la ética de trabajos en animales. En la universidad, usted tiene la oportunidad muy fácil, esto es prácticamente padronizado. Nosotros no podemos publicar y no podemos empezar ningún estudio sin tener la aprobación de los comités de ética. Cuando se trata de una innovación, ahí tiene que tener también la aprobación del Centro Nacional que cuida de la investigación, tanto clínica cuanto también básica. Sí, quería realizar algún comentario, doctor, antes de finalizar. No, bueno, agradecerle a José Álvaro la sesión. Particularmente, creo que resaltar uno de los puntos en particular, que es el de la colaboración. En todo lo que nos mostró José Álvaro, creo que una constante es la colaboración. Yo espero que sigamos trabajando en ese sentido, pero también yo creo que ese es el consejo, como él nos ponía al final, para llevarnos a casa. Hay que buscar siempre esta colaboración, seamos más y más abiertos y compartamos. Creo que vamos a poder lograr mucho más. Esa es la razón de este seminario, de tener invitados como José Álvaro, poder estar compartiendo
mucho más en experiencias, establecer contacto y aprovechar esta tecnología. José Álvaro, muchísimas gracias por habernos hecho el favor de dar este seminario que ha sido de lo más interesante desde el punto de vista oftalmológico, y también nos diste una pequeña vista de Brasil y todos ya queríamos irnos a Brasil. Muchísimas gracias. ¿Se nos antojó? Ahora somente virtual. Así Tiene es. que ser virtual ahora. Muchas gracias. Obrigado. No, de nada. Un placer. Hablamos. Sí, en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos y a toda su presencia, sobre todo al doctor José Álvaro Gómez por su maravillosa participación y sus espectaculares fotografías de Brasil, a la doctora Judith Zavala por la coordinación de este seminario y al doctor Jorge Valdés García. Los esperamos en nuestro próximo seminario. Este será el de neuroprotección para la retina con células madre mesenquimales. Va a ser el próximo jueves, 25 de junio, y se llevará a cabo a la 1 de la tarde. Estén pendientes y los esperamos, y por favor les recuerdo llenar la encuesta de satisfacción. Muchas gracias a todos. Que tengan ustedes muy buen día.